Y me dijo, ese árbol fue plantado, pero había algo que él tenía que hacer, y era echar raíces. Porque a través de esas raíces era que él se iba a sostener, iba a poder tomar de esa agua que ahora lo iba a reverdecer. Iba a empezar ¿a qué? A echar esas hojas, que ahora se ve bien bonito, pero hacía 2 semanas atrás ese árbol estaba sequecito. Y yo decía, wow, Padre, qué tremendo cuando nosotros no solamente recibimos una palabra de parte de Dios. Ese árbol tuvo que recibir el trasplante a la tierra. O sea, no es solo recibir una palabra de Dios, sino hacerla tuya. Así como estaba diciendo mi esposa. No es solamente recibir una palabra de Dios, sino caminar en ella. Empezar a echar raíces para tomar esa agua que viene de lo alto. Yo puse aquí hace como unos 3 días. Yo puse, hay una diferencia entre contento y feliz. Contento es una condición basada en un evento. ¿Ves? Te compras un carro y te pones contento. Te compras una casa y te pones contento. Pero feliz es una actitud del corazón. Tú dices, yo voy a ser feliz. No me importa lo que esté a mi alrededor, yo voy a ser feliz. Yo voy a caminar en felicidad porque nadie me puede robar el gozo que solamente Dios me puede dar. No hay circunstancia, no hay problema, no hay adversidad, nada puede cambiarme a mí el gozo. Y hoy yo les voy a hablar sobre edificar de una manera sobrenatural. Les voy a hablar sobre edificar. Dios te devolvió el lenguaje para edificar. Esa es la palabra de hoy. Dios te devolvió el lenguaje para edificar. Y tú dices, ven acá, ¿y qué tiene que ver el lenguaje con la edificación? Eso mismo le pregunté al Espíritu Santo. Tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. Vamos a presentar esta palabra y Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por un día más, mi Dios. No es un día más, es el día que tú creaste. Y en ese día nosotros nos vamos a contentar, papá. Recibimos tu palabra, la creemos y operamos en ella, entendiendo que lo que sale de tu boca no queda vacío, no queda en pasado, sino que esa palabra está trabajando conmigo, con mi corazón, con mi mente. Me está instruyendo, me está guiando, Espíritu Santo. Gracias. Gracias por este día. Presentamos esta palabra, la bendecimos y declaramos proféticamente, Señor, que tú vas a hablar a través de mi boca. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Mira, en el libro de Proverbios 18:10 dice, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él corre el justo y será levantado. Torre fuerte es el nombre de Jehová. Hay una diferencia que acontece a través de la cobertura de Dios. Hay una edificación que acontece a través de la cobertura de Dios. Y esta escritura hay 2 fundamentos poderoso para edificar como conviene. Número 1 es la torre fuerte y número 2 es el nombre. Estas son las 2 cosas que nosotros tenemos para poder edificar. Y después vamos a profundizar un poquitico más en este mensaje. La imagen de una torre fuerte representa un lugar seguro, ¿sí o no? Cuando tú miras esas torres fuertes están edificadas, ¿para qué? Para ser un lugar seguro. Dice, representan un lugar seguro y resistente donde se puede encontrar refugio en contra de las adversidades. Cada vez que venía un enemigo a atacar la ciudad, todos se escondían en la torre. ¿Por qué? Porque era un lugar donde resistía más el ataque del enemigo. Esta frase, torre fuerte, no representa o no se refiere a una estructura física, sino a la seguridad y protección que Dios ofrece a los que confían en Él. Por eso es que dice, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él corre el justo y será levantado. No está diciendo de que a él corre el justo y va a ver si algo va a pasar. No, tú corres a Dios y tú vas a ser levantado. Esto es algo que está seguro en la vida de nuestro Dios. Él es nuestra torre fuerte. Su nombre es nuestra torre fuerte. ¿Sabías que no podemos edificar correctamente en el ámbito espiritual sin el lenguaje de Dios? Lo voy a volver a repetir. Yo lo puse como pregunta. ¿Sabías que no podemos edificar correctamente en el ámbito espiritual? Sabemos edificar en el ámbito natural,
obtenemos conocimiento y aprendemos ciertas cosas y edificamos en el ámbito natural. Pero en el espiritual, solamente a través del lenguaje de Dios se puede edificar. Correctamente, no incorrectamente. Hay maneras incorrectas de edificar. ¿Ve? Hay maneras incorrectas y lo vamos a ver a través de esta palabra. Hay maneras incorrectas, pero correctamente es a través del lenguaje de Dios. Existen diferencias. Había como mucha luz la vez pasada. Uno como que se acostumbra a lo bueno, ¿sí o no? Y estos espejuelos como que no ayudan. Existen edificaciones, que no son aprobadas por Dios. Existen. Ustedes como cristianos deben saber de que existen edificaciones que no son aprobadas por Dios. Un ejemplo de ellas es la Torre de Babel. Está en la palabra. ¿Qué significa Babel? Significa confusión. ¿Ve? Nosotros no estamos supuestos a edificar en una confusión. Cuando viene algo que nos confunde, algo que viene a confundirnos, esa no es una edificación que es de parte de Dios. Tú tienes que reconocer la palabra. Tú tienes que abrazar que esa palabra viene de Dios. No puede haber confusión en ella. Mira, en Juan 8, 43, 47, Jesús les pregunta a los religiosos de ese tiempo, que eran los fariseos, los saduceos y todo lo feo. Dice que porque no entendían su lenguaje. Mira cómo la pregunta de Jesús hacia ellos es: ¿por qué ustedes no entienden mi lenguaje? ¿Ve? Porque estaban edificando incorrectamente. Mira Jesús lo que le dice: ¿por qué no entienden mi lenguaje? Ni podían escuchar sus palabras. Y les dio la respuesta. Era porque ellos se habían conectado al diablo, al sistema de este mundo. Mira cómo él le dice: su padre es el diablo y los deseos de su padre quieren hacer. Porque no entiendes mi lenguaje. No solamente que no entiendes mi lenguaje, no puedes recibir mis palabras. Pero ¿y qué pasó aquí? Mi pueblo. Vamos a Génesis 11, del 1 al 9. Este mensaje Dios me lo dio hace mucho tiempo y me lo recordó hace muy poquito. 11, dije del 1, ¿no? Del 1 al 9. Mira lo que dice. Esta es la Torre de Babel. La Torre de Babel. Dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. Toda la tierra tenía una sola lengua y una misma. No está diciendo todos los hombres, está diciendo toda la tierra. Dice: y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí y se dijeron unos a otros. Recuerda, tenían una sola lengua y hablaban una misma palabra. Había un mutuo acuerdo. Nadie hablaba diferente. Todo el mundo hablaba lo mismo. Había una comprensión en el ámbito espiritual increíble. De tal manera que mira lo que Dios dice aquí. Dice: y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillos y lo cosemos con fuego y le servirá de ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo. Fíjate que no solamente edificaron una ciudad, sino que empezaron a edificar una torre cuya cúspide llega al cielo. Y hagámonos un nombre. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él corre el justo y será levantado. Estas personas estaban edificando su propia torre, su propio camino al cielo, y se estaban edificando su propio nombre. Y fueron confundidos. Mira, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir. Ahora, de lo que han pensado hacer. ¿Por qué? Porque había una unidad en el espíritu, había un solo lenguaje, había una sola palabra. Dice Jehová, está diciendo: nada lo va a hacer desistir. Dice: ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua.
¿Eso fue porque Dios era malo? No, es que la edificación que ellos estaban haciendo era errónea. Dice que lo que se manifestó fue confusión. En el momento en que estas personas empezaron a edificar en otro camino, bajo otro lenguaje. Dice, para que ninguno entienda el hablar de su compañero. Esto fue lo que aconteció aquí y este es el fundamento que quiero usar. Déjame ir hasta el 9, ¿no? Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. No solamente dejaron de edificar la torre, sino que dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de aquella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Mira, el lenguaje de toda la tierra. Por eso tú puedes hablar con tu compañero y no entenderte. Porque hace falta lo que te voy a dar, el regalito que viene de parte del cielo. Mira, tú puedes hablar el mismo idioma y no puede haber comprensión. Mira. Y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Aquí fue que aconteció todo esto. Todo lo que hay en el mundo entero, que tú ves que hay guerra y todo es problema y todas estas cosas, es porque hubo una separación de todo lo que tiene que ver con el lenguaje de la tierra. Amén. Ellos se estaban preparando su propio camino al cielo y se edificaron una torre para hacerse de un nombre. Recuerda que la torre lo que representa es cobertura. ¿Sí me entiendes? Ellos estaban diciendo, mira, vamos a edificar nuestro propio camino al cielo y de esta manera vamos a hacernos de un nombre. Recuerda que al principio lo que el hombre, esto era el corazón de Adán. Se estaba manifestando nuevamente ahí. Adán quería tener su propio nombre. Adán quería ser como Dios. Fíjate que cuando la serpiente le da a Eva este recurso, él también comió. Entonces tenemos que entender de que aunque vino el diluvio y se llevó todas estas cosas, había un espíritu que no se podía matar. Había un espíritu que no se podía destruir. ¿Ves? Y es el espíritu que engañó a Adán y a Eva. Una de las señales de que estás edificando por tu propia cuenta es que tu lenguaje es confundido. Estas son una de las señales. ¿Ves? Una de las señales de que tú estás edificando por tu propia cuenta es que tu lenguaje es confundido. De ahí vienen los falsos maestros, de ahí vienen los falsos profetas. Ojo, no quiere decir que no son maestros ni son profetas. Quiere decir que son falsos. ¿Por qué? Porque fueron confundidos. Tenían un llamado, tenían una asignación de parte de Dios, pero edificaron por su propio nombre, edificaron por su propia cuenta. ¿Y qué fue lo que pasó? Fueron confundidos. Y ahí es donde tú puedes ver como que Satanás los usa, porque son dones dados por Dios. Estas personas no quieren decir que no son maestros, ni quiere decir que no son profetas, sino que se desconectaron, así como el pueblo de Dios. Mira cómo viene Jesús y le dice, pero ¿y por qué es que tú no entiendes mi lenguaje? ¿Cómo es posible que tú no puedes entender lo que yo te estoy diciendo? Porque estaban desconectados y se habían sujetado ¿a quién? A Satanás, a la confusión, a la mentira, al engaño. Ahora, ¿por qué? Porque están creando su propia torre y su propio nombre. Esto es lo que están creando. Hay tantas iglesias que están basadas en su propio nombre, creando lo suyo propio y están edificando esa torre. ¿Y están qué? Están trayendo confusión. Y hay tantas personas que están cayendo, así como esta torre de Babel. Mira cómo habían personas ahí todas edificando la torre, pero sin embargo hubo confusión, se dispersaron y hubo destrucción en vez de ¿qué? De edificación. Ahora, ¿dónde Dios nos devolvió el lenguaje para edificar? De acuerdo a su voluntad. ¿Dónde? ¿Dónde existe esto, Gerin? Vamos un momentico al libro de los Hechos. Capítulo 5 y versículo 32. ¿Están ahí? Amén.
Dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Era 32, ¿no, verdad? Sí. Hechos 5:32. Ok. Ellos oyendo esto se enfurecieron y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel. Perdón. Hechos 2, del 1 al 11. Es Hechos 2, perdón. Es que estaba un poquitico más adelante, pero como tengo Hechos por los dos lados. Hechos 2 del 1 al 11, perdón. Ahora sí. ¿Me perdonan? Ok, la venida del Espíritu Santo, ahora sí. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Dicen, sentados sobre cada uno de ellos. Estas lenguas fueron las lenguas que fueron quitadas en la Torre de Babel, y ahora a través del Espíritu Santo fueron asentadas nuevamente para edificar correctamente. Ahora mira esto. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros lenguajes, según el Espíritu le daba que hablasen. Mira, con todo, la lengua que ellos hablaban había un mutuo acuerdo, y era ¿qué? Dios. Era Dios. Hablaban en diferentes lenguas, pero era un mismo mensaje. Y eso es lo que está. Mira, no importa qué lengua, qué idioma tú hables, lo que hace falta es la lengua de Dios establecida en tu vida para que tú hables de un mismo espíritu. Mira esto. Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntaron la multitud y estaban confusos. Mira, ¿que había qué? Había confusión en ellos, pero esa confusión no duró para siempre. Escucha esto. Dice, porque cada uno les oía hablar en su propio lenguaje, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Dice, partos, medos, alamitas y los que habitaban en Mesopotamia. Dice, y Judea, en Capadocia y en el Ponto y en Asia. Dice, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene. Y romanos aquí residentes, tanto judíos como proselitos. Dice, cretenses y árabes. Les oíamos hablar en nuestro lenguaje las maravillas de Dios. Aquí es donde cambia. No importa el idioma que tú hables. Cuando tú hablas a través del Espíritu Santo, tú estás hablando un mismo lenguaje. Y no puede haber confusión, porque es una misma lengua. Yo me acuerdo que yo cuando estaba en mi iglesia allá en Hollywood, yo me acuerdo que yo estaba dando un mensaje en una oración de las 5 de la mañana en español, y se me acercó alguien que nada más habla inglés y me dijo, yo recibo ese mensaje. Yo lo recibí en mi espíritu. Yo estaba hablando sobre un manto. Yo estaba hablando sobre algo que Dios me había dado, y este hombre lo recibió en su espíritu, en español. Y se me acercó temblando y me dijo, recibí tu mensaje. Pero ven acá, si este tipo lo que habla es inglés, ¿cómo lo pudo haber recibido? Porque hay una conexión en el espíritu, y ese es el lenguaje que vino. ¿Ve? Aparecieron lenguas repartidas como de fuego, pero había un solo mensaje y era Dios. La edificación como conviene. Ahora mira esto. Y estaban todos, ¿hasta qué? Hasta el 11, ahí ya terminé ya. Ok. Mira cómo Pedro en Hechos 5:32 les dijo a los religiosos de su tiempo, aquellos que rechazaron a Jesús, el nombre en que tenían que edificar, que Dios nos dio al Espíritu Santo a aquellos que lo obedecemos. El Espíritu Santo no vino por gusto. El Espíritu Santo vino para darte la lengua para edificar. Sin Él edificamos en vano. Sin Él no podemos avanzar. Sin el Espíritu Santo es imposible avanzar. Aún Jesús le dijo, no se muevan hasta que reciban poder de lo alto, hasta que reciban el Espíritu Santo. No se muevan del aposento alto. Yo no sé qué tiempo duraron ahí, pero en el momento en que el Espíritu Santo entró, entonces fue la luz verde. Ya te puedes mover.
¿Por qué? Porque no lo vas a hacer por tu propia cuenta. Porque hay un lenguaje que viene del cielo que es el que te va a guiar. No importa si tienes o no tienes. En el momento en que tú estés en esa misma presencia, el Espíritu Santo te va a decir qué decir. Y es algo poderoso. Aquellos que obedecemos. Dice, el Espíritu Santo es quien nos da el lenguaje para edificar de acuerdo a Dios. Ese lenguaje no lo puedes recibir de un hombre. Ese lenguaje no lo puedes recibir de una doctrina. Mira, hay tantas sectas allá afuera y doctrinas y cosas que si tú no estás conectado con el Espíritu Santo puedes ser confundido. Mira, en Juan 17:6 Jesús orando por sus discípulos dijo, les he manifestado tu nombre. Jesús orando por sus discípulos le dijo, Señor, yo les he manifestado tu nombre. En Juan 14:26 Jesús dice que el Padre enviará al Espíritu Santo en su nombre. Es imposible, señores, edificar sin el Espíritu Santo. Él es el lenguaje que nosotros recibimos del cielo. Fíjate que mira cómo dice, Él es tu maestro, Él es el que te va a ti a guiar, Él es el que te va a hablar. Tu corazón tiene que estar abierto para recibir sus palabras. No te dejes engañar, no te dejes encaminar por otra lengua. ¿Por qué? Porque hay lenguas que confunden, hay lenguas que destruyen lo que Dios está queriendo edificar en tu vida. ¿Qué está diciendo el Espíritu Santo? ¿Y qué dijo el Espíritu Santo? Mira, una vez, hace como 3 semanas atrás, el Espíritu Santo me dijo, tú tienes que decirle, ¿tú buscaste ya al Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo no puede cambiar tu actitud o tu manera de pensar, ¿cómo lo voy a cambiar yo? Entonces es bien sutil. Es bien fácil de caer en este tipo de engaño de las tinieblas. Dice, con el objetivo de recordarnos todas las cosas que Jesús nos dijo. O sea, mira el objetivo que trae el Espíritu Santo, es recordarnos todas las cosas que Jesús nos dijo. Nosotros como seres humanos pensamos que las palabras que recibimos quedan en pasado. Lo que hablamos hoy quedó en pasado. Y eso es mentira. Cuando tú estás hablando palabra del cielo, eso está vigente. Hay algo que se está escribiendo en tu corazón. Y ahora lo vamos a ver. Esto es un mensaje que no es igual que todos los mensajes. Es un mensaje de edificación para poder tú caminar y edificar como conviene. Existen 2 lenguas enviadas por Dios para edificar. Existen 2 lenguas enviadas por Dios para edificar. Solo 2. Dios mandó una lengua al pueblo de Israel y después mandó una lengua al pueblo gentil. 2 lenguas. Ahora vamos a ver eso. ¿Qué es lenguaje espiritual? ¿Qué significa un lenguaje espiritual? Es una escritura en tu corazón. O sea, mira cómo el lenguaje no es algo que se puede escribir en un libro. Por eso es que yo te digo, sí, lee los libros y aprende de las personas que están, pero ten tu propia intimidad. Ten tu propia vivencia, porque Dios quiere escribir algo en tu corazón. Son cosas diferentes. Es un lenguaje nuevo que viene para ti, para edificar como conviene. Mi lenguaje no es el tuyo, pero estamos conectados en el Espíritu. El Espíritu Santo repartió de acuerdo a cada persona, pero todos hablaban lo mismo. Era un mismo Dios. Era un mismo camino. Eso está en Jeremías 31:33. Vamos un momentico ahí a ver. A veces hasta las escrituras yo las escribo en el espíritu, que yo ni me acuerdo qué fue lo que leí ahí. 31-33, ¿verdad? 31-33. Jeremías 31-33. Mira lo que dice. Mira lo que dice. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. ¿Ves? Eso pasó en Pentecostés. Cuando cayó el Espíritu Santo, mira, dio la ley en tu mente y las escribió en la tabla de tus corazones. Ahora, aquí acontece algo, porque yo puse esto aquí para que ustedes puedan ver los 2 tipos de lenguaje. Hay un lenguaje que vino anteriormente, que ese no era el lenguaje de edificar. Por eso esta gente empezaron a edificar ahí y se confundieron, porque no era para ellos, era el preámbulo de la edificación correcta. Ese lenguaje que se llama la ley era para Jesús, porque nadie será salvo por obras. Y ellos recibieron la ley, pero ellos empezaron a edificar en esa ley y se confundieron cuando vino Jesús, porque Jesús estaba trayendo el lenguaje para edificar,
que era el lenguaje basado en la gracia. Esos son los dos tipos de lenguaje que hay, la ley y la gracia. Ahora yo lo voy a probar. Aquí yo puse, por eso, aunque hables el mismo idioma, puede que no se entiendan, porque no hablan el mismo lenguaje. O sea, tú puedes hablar el mismo idioma, como dije anteriormente, y no necesariamente te entienden. ¿Por qué? Porque una, no hay capacidad. Dos, a lo mejor el lenguaje de los dos son diferentes. ¿A qué tú estás conectado? Tú sabes que tú tienes que limpiar tu corazón siempre, porque del corazón es donde las cosas se reciben, o buenas o malas. Es del corazón. El corazón tiene que estar limpio. Yo tengo que hablarme a mí mismo. ¿Ves? ¿Tú sabes cuántas cosas me vienen a la mente a mí hablándome cosas de personas que fueron, que me edificaron en un tiempo? Y ahora se están levantando contra mí, me están hablando. Yo tengo que hablarle a mi corazón y decirle, no prestes atención a eso. No prestes atención a eso, bendícelo. Bendícelo. ¿Por qué? Porque ellos fueron eslabones para tu crecimiento. Y eso es lo que tú tienes que hablar. Ese es el lenguaje del cielo. Por eso es que Jesús decía, ama a tu enemigo. Mira, tú usas el idioma para comunicarte. Hay una diferencia entre idioma y lenguaje. El idioma se usa para comunicarse. ¿Ve? Yo hablo inglés, yo puedo hablar con alguien en inglés. Si yo no hablo inglés, ¿por qué comunicación puede haber ahí? Por eso es que dicen, no, la lengua es la comunicación con Dios. Tú no puedes agarrar a una persona y hablarle en lengua a esa persona, no se caiga interpretación porque lo vas a dejar botado. Eso es lo que está diciendo Pablo. No quiere decir que la lengua no, la lengua es la edificación de tu espíritu. Tú estás buscando edificación para el mensaje. Tú estás buscando edificación ¿para qué? Para caminar en un ámbito sobrenatural. Hay muchas veces que yo hablo en lengua. ¿Por qué? Porque estoy sintiendo una opresión que viene en el ámbito espiritual. Y esa lengua me va a conectar a mí con Dios y va a traer todas las cosas que necesito. ¿Por qué? Porque no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu sabe. Entonces la lengua se nos fue entregada para abrir un acceso en el ámbito espiritual por la cual tú pagaste un precio para que se manifieste lo necesario en ese tiempo. Imagínate, Dios te está diciendo a ti, oye, coge la espada, y tú no, yo el escudo, Padre. El escudo es el que tengo que coger. No, Dios te está diciendo, coge la espada. No, es el escudo. Entonces ahí es donde está el orar en lengua. ¿Por qué? Porque tu espíritu sabe lo que necesita, porque la guerra es espiritual. No sé si me están entendiendo. Es algo poderoso. Ok, tú usas el idioma para comunicarte, pero la lengua es para el entendimiento. ¿Ves? Yo cuando hablo el mismo idioma, pero el mismo lenguaje con alguien, hay comunicación, pero hay entendimiento también. ¿Ves? Ahí encajamos. Ahí las cosas empiezan a ¿qué? Alumbrar, trae luz a mi entendimiento, a mi mente. ¿Por qué? Porque estoy hablando el mismo idioma, pero también el mismo lenguaje. ¿Has hablado con algún hermanito? Esa persona en vez de recibir tu palabra, lo que hace es puñalearte y tirarte de todo ahí. ¿Por qué? Porque no es que sea malo, no es que no sea tu hermano, es que no tiene el mismo lenguaje. Entonces tú tienes que callarte la boca y orar por esa persona. No hay nada que tú puedas decir que le vaya a cambiar ese corazón. Nada. Pero la oración sí. Tú entras a la presencia y dices, Señor, cualquier adversidad que esté tomando lugar ahora en su corazón lo echo fuera. En el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque tú tienes que amar a tu hermano. Tú tienes que entender de que eso que está viniendo adverso a tu vida no proviene de él. Hay un lenguaje diferente, no se están comunicando. ¿Dónde está? Espera. Vamos un momentico en el libro de Génesis. ¿Qué es lo que dice? No vamos a ir ahí. Estoy hablando en el espíritu. Ok, cuando vamos al libro de Génesis un momentico a ver qué cosa fue. ¿Dónde está la enemistad? Porque en el momento en que no hay una buena comunicación, donde hay un mutuo acuerdo, hay enemistad. ¿Dónde está esa enemistad? Es entre la serpiente y la mujer. Entonces, cuando hay enemistad entre dos hermanos, no los dos son serpientes. Uno de los dos son serpientes, porque hay enemistad. Entonces, yo tengo que entender de que en el espíritu se está manifestando algo que no proviene de Dios. ¿Por qué? Porque hay enemistad. Entonces, la enemistad no puede estar entre el hermano y el hermano, entre la luz y la luz, es entre la luz y las tinieblas. La enemistad está, ¿qué es lo que dice? Dice, separó Dios la luz de las tinieblas y separó las aguas de las aguas y separó. Es Dios quien lo hizo, señores. Entonces, no puede haber coinonía entre la luz y las tinieblas. Alguien que esté viniendo con un lenguaje de acuerdo al diablo no puede tener coinonía contigo. Entonces, usted calla y agarra a esa persona y la lleva al trono y dice, Señor, en el nombre de Jesús, cualquier adversidad que esté viniendo a su corazón, lo echo fuera.
La guerra es espiritual, no es en la carne. No trates de defenderte, como me pasó a mí, que el Señor me hizo así y me metió un galletazo. ¿Por qué? Por actuar incorrectamente. Yo tengo que aprender que la batalla no es mía, la batalla es del Señor. Entonces hay maneras en que tú puedes enfrentar esas cosas. Mira, cuando tú tratas de enfrentarlo en tu propio nombre, ay, mi madre, te vas a resbalar y te vas a caer y vas a mostrar algo que el enemigo quiere que tú muestres, que es tu carnecita. Es esta, es el flesh. ¿Tú te crees que yo soy bueno? No, yo soy más malo. Pero yo soy bueno en Jesús. Amén. Él es el que me justifica. Él es el que me purifica. Una vez yo salgo de esa cobertura, estoy mal. Soy como Pablo, persigo la iglesia. O tú no has visto personas que antes tú decías, wow, pero ¿y esta persona y qué pasó? Está en la carne. Se separó. Aprendamos a edificar como conviene. Hace falta el lenguaje del cielo. Amén. El que te da el Espíritu Santo. Amén. Ok, primera lengua enviada por Dios, la ley. A mí me gusta adelantarme para después atrasar y yo formo un arroz con mango aquí, pero Dios es bueno. A través de la ley se edifica por obras. A través de la ley se edifica por obras. Es imposible que tú edifiques por obra. Somos injustos. Si tú tratas de edificar por obra, no va a funcionar. Ahora, las obras son algo que tú tienes que prestar atención, porque las obras te condenan. No te justifican, pero sí te condenan. O sea que yo tengo que arreglar mis obras, pero no para justificarme, ¿entiendes? Sino, ¿para qué? Para que no me condenen. Porque las obras no te justifican, pero sí te condenan. Dice, pero por obras nadie será salvo. Eso lo dice Gálatas 2:16. Por obras nadie será salvo. Dice, este lenguaje era para Jesús. Este lenguaje que vino en el libro, que vino cuando salieron de Egipto, ese lenguaje era para Jesús. Dios estaba tratando de traer un lenguaje, ¿sí me entiende? Para que ellos empezaran a ¿qué? A preparar el camino, ¿ves? De lo que iba a ser Jesús. Pero esta gente no lo hicieron. Esta gente pensaron de que ese lenguaje era para ellos y se adueñaron de él. Y cuando vino Jesús para cumplir la ley, ¿entiende? Que era el lenguaje que le era otorgado. Fíjate que mira cómo él dice, yo vengo a cumplir la ley, no a levantarme contra ella. No, porque Moisés hizo y lo mataron, señores. Lo mataron porque vino a cumplir el lenguaje que se las había entregado para introducir entonces el lenguaje por el cual teníamos que edificar. Mira, este lenguaje era para Jesús y lo recibió, escucha esto para que tú veas qué cosa tan tremenda, y lo recibió el pueblo de Israel a los 50 días en el monte Sinaí, después de la Pascua, ¿ves? Celebrada en Egipto. Pero hay algo importante que ocurrió aquí en esta escritura, la recibieron en tablas de piedra. ¿Qué representa esto? ¿Qué representa esto? Representa el corazón de los hombres. Mira cómo la primera escritura, o sea, el primer lenguaje que Dios entrega, lo entrega en tablas de piedra. Aún se confunde Moisés y rompe las piedras y Dios le dice, ahora ve y edifica 2 piedras más. No, padre, pero es que en tablas de madera es más fácil. Piedra. Porque eso es lo que representa. Fíjate que él renovó otro pacto con Moisés. Renovó el pacto. ¿Ves? Eso estaba ahí manifestando de que iban a matar a Jesús. Y después en la gran tribulación se iba a renovar el pacto. Eso es lo que representa. Mira cómo él rompe las piedras. ¿Ves? Y después él tiene que edificarla nuevamente. Pero Jerusalén, o sea, Israel completo va a ser alumbrado. Mira cómo su cara alumbró. Es algo bien poderoso. Fíjate que aún Moisés no entró a la tierra prometida, pero él va a venir y va a terminar su obra en la gran tribulación. Moisés y Elías. Elías salió corriendo y se escondió. Y Jezabel dijo, oye, pero lo vamos a matar. Y él salió corriendo porque pensaba que lo iba a matar. ¿Y qué pasó? Todavía está vivo Elías. Jezabel está muerto, pero Elías todavía está vivo. Porque así habla Dios. Así, oye, pero ¿qué? ¿Tú le tienes miedo a la muerte? Vamos. Tú todavía no estás preparado para esto. Lo va a mandar a morir en la gran tribulación, señores. Todavía está vivo. ¿Cuántos años hace que murió Jezabel? La que profetizó. Todavía Elías está vivo. Mira, a los 50 días recibieron el pacto en la ley en el monte Sinaí.
Y esto representa el corazón del hombre. Era un corazón de piedra. En un corazón de piedra tú no puedes. Por eso tú puedes ver que la ley y la gracia son dos cosas diferentes. A través de la ley tú ves que ojo por ojo. Aquel te hizo y tú le haces para atrás. ¿Por qué? Porque eso representa el corazón del hombre. Pero cuando tú lo llevas al corazón de carne, que es donde el Espíritu Santo viene y introduce el lenguaje de parte de Dios, las cosas cambian. Dice que si acaso tú miras a una mujer con deseo codiciarla y adulteraste ya. Y tú ves que Jesús dice cosas tremendas. Y tú dices, mi madre. No, y si tú te levantas contra tu enemigo, vas a ser destruido. Es más, ponte de acuerdo con tu adversario en el camino mientras haya tiempo. Porque si tú llevas eso al juez, dice que el juez te va a echar, pero ven acá, pero si es mi adversario. Él es el que se levantó contra mí. Jesús te está diciendo, ponte de acuerdo porque es mi lenguaje. Ese lenguaje que edifica. Ese lenguaje que viene aquí a introducirnos en lo correcto, en lo verdadero, en lo eterno. Segunda de Crónicas 3:3. Ahí es donde tú puedes leer todo lo que aconteció. Ahora, número 2. La gracia. Ese es el segundo lenguaje, la gracia. Mira la diferencia. En la gracia recibimos el nombre para edificar. Wow. Dios nunca reveló su nombre. Él dijo, yo soy. Yo soy el que soy. Él nunca reveló su nombre. Él revela su nombre en la gracia. Porque tú no solamente necesitas la torre fuerte, sino que tú necesitas el nombre. El nombre es un ámbito espiritual donde nosotros necesitamos edificar. Dice, en la gracia recibimos el nombre para edificar según Dios. Y el poder el poder lo recibimos en 50 días después de la Pascua, que fue el sacrificio de Jesús, de nuestro Señor Jesús. 50 significa en griego Pentecostés. Eso es lo que significa el número 50 en hebreo, en griego, perdón, Pentecostés. El día de Pentecostés bajó el Espíritu Santo y nos entregó el lenguaje para edificar como conviene. Por eso sin el Espíritu Santo no hay manera que tú edifiques como conviene. No hay manera. Por eso hay tantas peleas contra las iglesias que están moviéndose a través de la guianza del Espíritu Santo. No quiere, el enemigo no quiere. No quiere de que tú edifiques de una manera correcta. Jesús no hizo nada hasta que no fue invertido por el Espíritu Santo. Una vez subió de las aguas, recibió el Espíritu, y lo primero que hizo el Espíritu fue llevarlo al desierto y le dijo, ahora puedes enfrentar todo lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque estás lleno de poder. 100% hombre, 100% Dios. Tú necesitas el Espíritu Santo porque se va a manifestar lo de Dios en ti. Mira, no hay manera que tú abraces a una persona y cambies todo su entorno si no tienes al Espíritu Santo. Ese abrazo es el abrazo del Padre. ¿Ves? Lo que tú vas a hablarle es palabra de Dios. Mira, no hay manera que ni tus hijos, no hay manera que tú le puedas cambiar el futuro si no tienes palabra de Dios, porque tú eres temporal. Todo lo que tú puedes hacer es hoy. Pero con la palabra de Dios tú puedes hablarle al futuro. Escucha, futuro, palabra de Dios. Mis hijos te pertenecen. Mis hijos le pertenecen a la resurrección y a la vida. Nada que venga a condenar, matar, destruir le pertenecen a mis hijos. ¿Por qué? Porque yo tengo la palabra y la palabra la envío al futuro y voy a ganar a 1000 generaciones mías. Y todos los que vengan a través de mi linaje van a ser salvos. ¿Por qué? Porque hay palabra de Dios en mí. Yo empecé a quitar toda palabra del mundo y llenarme de la palabra de Dios. Y eso es edificar como conviene. Es a través de una palabra eterna. Tú no puedes cambiar un futuro con tu palabra porque es temporal. Tú necesitas palabra de Dios, esta palabra eterna. Es cuando tú recibes la palabra del Espíritu. No es la palabra que estudias, es la palabra que tú recibes. Es que yo no sé ni explicarme. No es que esté en contra del estudio, señores. Jamás. El estudio hace falta. Yo estoy hablando en el mundo espiritual, no funciona el estudio. Tú necesitas palabra de Dios. Es lo que estoy tratando de decir. No tomen lo humano, no tomen lo que sale de mí como hombre. Toma lo que viene de Dios. ¿Ves? Lo que tú necesitas es la manera que Dios te entrega para que tú edifiques. Tú eres diferente a mí. No hay manera que yo me pueda mover en lo mismo que tú te mueves. Somos diferentes. Hay una cosa que Dios está haciendo contigo, hay otra que está haciendo conmigo. Entonces, esa es la manera correcta, es poder movernos en este lenguaje que el Espíritu Santo está trayendo. Ya para terminar, ¿a cuánto están recibiendo esta palabra? Amén. Esta es una palabra que el Espíritu Santo me dio hace mucho tiempo atrás. Ni se me había olvidado, ni siquiera a mí se me había olvidado. Es para un tiempo como este, porque estamos edificando, ¿sí o no? Entendemos que estamos edificando.
Esto es un ministerio que se llama Edificando sobre la Roca. ¿Sobre quién? Sobre la palabra, sobre lo que tú recibes de parte de Dios. Entonces hace falta saber este lenguaje. Es imposible de que tú puedas edificar en chisme. Es imposible que tú puedas edificar en levantarte contra los hermanos. Es imposible que tú puedas edificar en murmuración. Es imposible. Tú necesitas desconectarte de todas esas cosas porque esas son edificaciones de mundo. Y el mundo entero está bajo el maligno. Yo tengo que edificar en lo que Dios depositó en mí. Lo que está escrito en tu corazón ya está dentro de ti. Todo lo que tú tienes que hacer es ¿qué? Alinearte. ¿Alinearte a qué? A tu proceso. Como estaba hablando del árbol. Ese árbol tuvo que alinearse a su proceso. ¿Para qué? Para reverdecer. Echando raíces para tomar el agua. Sí, gloria a Dios por el agua que da el hombre. Pero tú necesitas tener el agua de la roca. El agua que viene del cielo. La leche no adulterada. Ten tu propia intimidad. Ten tu propia intimidad con Dios. Yo te puedo hablar desde mi corazón. Desde mi perspectiva. Pero eso es para mí. Hay algo que Dios quiere hacer contigo. Algo diferente. Entonces por eso las iglesias estamos tan cargadas de personas que lo que están es atrasadas, están detenidas, no se mueven. ¿Por qué? Porque están a través de ¿qué? De esto, mira, del agua estancada, de lo que puede dar el hombre. Es el agua de la botellita. Y tú coges el agua de la botellita y necesito más agua. Y vas otra vez para la iglesia y necesito. No, hace falta entrar en la presencia y tomar el agua que viene directo del cielo. La leche no adulterada, el agua de la roca. Lo que solo Dios puede dar. Lo que el Espíritu Santo puede traer a tu vida. Mira, gloria a Dios por los hombres de Dios y todo lo que hacen. Pero lo que te pueden dar es esto. Es su propia intimidad. Señores. Esto es sutil, es necesario entenderlo, que lo único que podemos recibir del hombre es lo que la intimidad que tiene con Dios. Por eso es que Él nada más te muestra el camino. ¿Somos qué? Somos personas que guiamos ¿a quién? A Jesús. Una vez tú tienes intimidad con Jesús, ya tú no me necesitas. Dios va a hacer contigo lo mismo que hizo conmigo. Hacerte un líder para traer otros más a Él. Amén, así es. Y tenemos las iglesias como negocio. ¿Sí me entiende? Tenemos las iglesias como negocio. Tenemos 70,000 personas. Estas 70,000 personas necesito que den los diezmos. ¿Por qué? Porque yo necesito engrandecer mi nombre, mi torre. Señores, maduren. En el nombre de Jesús. Maduren. Esto no se trata de lo que tú puedas hacer en esta tierra. Vas a dar cuenta. Vas a llegar a la presencia de Dios y vas a tener que dar cuenta por cada actitud tuya. Empezaste bien, ¿y qué pasó? Ahí está en la escritura. ¿Qué pasó? Si empezaron bien, ¿quién nos estorbó? El mundo, señores. Queremos parecernos al mundo. No, hay un soplo nuevo en ti. Dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 20 y versículo 22. Y habiendo dicho estas cosas, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Es un soplo nuevo. No es el soplo en Adán, es el soplo en Jesús. ¿Para qué? Para edificar como conviene. Es necesario que nosotros nos desconectemos del mundo para edificar como conviene. Y gloria a Dios. Mira, no estoy en contra de nada. Gloria a Dios por los hombres de Dios y gloria a Dios por todo lo que Dios está haciendo. Pero ese no es tu diseño. Tú tienes que tener tu propia intimidad. Ese árbol tuvo su propia intimidad con la tierra. El hombre hizo lo que tenía que hacer. Pero tuvo que plantarlo en la tierra. ¿Para qué? Para que ese árbol reverdeciera. El único que hizo reverdecer un árbol sin estar plantado en la tierra fue Jehová. Dice que dio hasta almendro. Mira, muchachos, hasta almendro dio, porque cuando Dios tiene algo contigo, no hay nada que lo pueda detener. Nada. Tú lo puedes atrasar, pero de que Él lo va a hacer, lo va a hacer. Amén, gloria a Dios. Mira, para terminar. Esta obra de rebelión, la Torre de Babel, todavía existe. Recuerda, esto que aconteció, el Antiguo Testamento es un reflejo del Nuevo. Todo lo que aconteció en el Antiguo Testamento está ahora manifestado en el Nuevo. Mira, ¿cómo es que se llama? Noé tuvo que enfrentar los gigantes en carne. Él los veía, pero nosotros lo estamos enfrentando en el espíritu. Son los demonios. Tenemos que entender que con nosotros estamos, contra el ejército que nosotros estamos luchando es espiritual. Y tú puedes ver un David que tuvo que enfrentar gigantes. Y toda esta gente fueron enfrentando pueblos enemigos, guiados por los ángeles caídos. Porque tú tienes que entender que los ángeles caídos no son los demonios.
Los ángeles caídos engendraron los demonios con las mujeres. Y cuando vino el diluvio y mató a toda esa gente no tenían reposo. Por eso tú puedes ver que le decían, oye, no nos mandes a donde no tenemos reposo. Ellos necesitan un cuerpo para reposar, porque no fueron creación de Dios. No quiero meterme ahí, pero tenemos que entender de que tú estás luchando una guerra espiritual. ¿Ves? De que ese demonio quiere poseer tu cuerpo y poseer tus hijos y quiere poseer tu generación, y tú tienes que levantarte. ¿Ves? Levantarte así como se levantó Débora y decir, no, con los míos no, con los míos no. Ahora mismo te vas, pero tú tienes que reconocer lo que está pasando. O sea, que si tú empiezas a recibir lo que está pasando, entonces ese tipo va a acabar. No, reconoce lo que está pasando y entiende que tu lucha no es contra carne ni sangre. Hay principados, potestades, gobernadores que operan en los lugares celestes, que usan estos demonios para venir a matar, robar y destruir. Están bien organizados. Y nosotros tenemos que organizarnos también. Ya paremos ya de levantando los unos contra los otros. Yo no soy tu enemigo, aunque probablemente a lo mejor lo parezca, porque puede ser que yo diga algo que te haga sentir mal. Pues simplemente entrégame a Dios. Dile, Señor, cambia el lenguaje del pastor y ya. El pastor también es un hombre. Sí. Entonces esa es la manera correcta. Y tú viste lo que dijo. Me lo dijo a mí. No, señores, no. No es así. Tenemos que entender que nosotros somos humanos también y nos confundimos y decimos cosas que no convienen a veces. Cuando Dios confunde las lenguas es porque rechazó tu obra, es porque rechazó la obra. ¿Ves? Cuando Él confunde la lengua es porque rechazó la obra. Por eso tú puedes ver a un Saúl que ahora estaba haciendo lo incorrecto. Señores, Saúl mató a una cantidad de sacerdotes de Jehová. ¿Tú crees que ese hombre lo hubiera hecho en sus 5 sentidos espirituales? Imposible. Persiguió a David. El lenguaje que recibió de mundano. Cuando Dios confunde la lengua es porque rechazó tu obra, rechazó nuestras obras, porque edificaste en otro nombre. Esto es lo que pasa. Mira cómo Dios le da a él una misión. ¿Y qué es lo que hizo él? No, así no es como funciona Dios. Esa no es la manera. ¿Cómo yo voy a desperdiciar todos estos animales? Dice que mató todo lo que estaba enfermo, pero lo bueno lo reservó sin entender de que eso era anatema, maldición. Y para cómo le iba a ofrecer maldición a Dios. El espíritu de Caín, Dios mío, a ofrecer vianda cuando Dios maldijo la tierra. Sacrificio de sangre. Nosotros tenemos que aprender a hacer sacrificios de sangre, a negarnos nosotros mismos. Mira como Pablo dice, Abraham, no estoy hablando contra ti nada más. Abraham dice, mi madre, pues este hombre me mira a mí nada más. No, mira, nosotros tenemos que entender que tenemos que hacer sacrificios de sangre. ¿Cuáles son esos sacrificios? Son los que nos duelen, son latigazos, son aquellas cosas que tú tienes que ir en contra de ti mismo. Tú coges y te pones a ti como sacrificio en el altar. Mira cómo Jesús manifestaba la ofrenda de una manera diferente. Jesús decía, tú tienes que ponerte en el altar, porque el altar es mayor que la ofrenda. Yo soy la ofrenda y el altar es donde se lleva la ofrenda. ¿Ves? Hay un sacrificio que hacer. Por eso se va al altar a recibir ¿qué? De parte de Dios, como yo como ofrenda, yo como sacrificio. Señor, cámbiame. No vayas al altar a traer a tu esposa, ves tú. Para que te cambie a ti, para que te transforme. ¿Para qué? Para que tú puedas entonces traer un cambio a tu casa, para que el lenguaje sea cambiado. Mira, en Daniel 12:2 dice que cuando venga la redención, todos van a ser despertados, porque la palabra de Dios se va a cumplir. Dios dijo, yo los voy a resucitar a todos, pero depende de ti, qué tipo de resurrección tú vas a recibir. Porque hay 2 resurrecciones. Di conmigo, hay 2 resurrecciones. Hay 2. Está la resurrección para vida eterna y está la resurrección para condenación eterna. Pero mira cómo dice, si tú lo lees, dice que esa resurrección de condenación es para vergüenza y confusión eterna. Por cuanto tú te sujetaste a la confusión, entonces ahora se va a manifestar la confusión eterna.
Mira cómo Jesús le dice, por cuanto me rechazaron a mí, les voy a mandar un espíritu de confusión. ¿Que es quién? El anticristo. Al pueblo de Israel. Entonces aquí se está manifestando. Entonces al final de los tiempos, cuando nosotros todos seamos resucitados, aquellos que se sujetaron a la confusión van a ser confundidos para siempre. En uno se manifestó el lenguaje de la gracia para edificación. ¿Para edificar para qué, caballero? Para edificar para salvación. Pero en nosotros se manifestó el lenguaje de confusión para vergüenza y muerte. Entonces nosotros escogemos. Nosotros tenemos que sacrificarnos a nosotros mismos. Es imposible que yo haga la parte de mi esposa. Yo tengo que hacer la mía. Ella tiene que hacer la de ella. Yo todo lo que puedo hacer es de que si yo veo algo mal en mi esposa, es llevárselo a Dios. No tratar yo de cambiarla, es imposible. Yo no soy el Espíritu Santo. Yo veo algo malo en un discípulo y no hay manera que tú lo puedes llamar y corregirlo. Pero si esa persona no quiere entender, ya tú tienes que entregarlo, como hizo, creo que fue el apóstol Pablo, creo que fue el apóstol Pablo. Dijo, yo lo voy a entregar para que su alma sea salva. En el Corintio, ¿no? Gracias, Gracie. Tenemos que entender de que hay una obra que tú puedes hacer. ¿Entiendes? Y esa obra tiene que ser en coinonía con el Espíritu Santo. Hay cosas que no se te pueden ser reveladas. ¿Por qué? Porque son cosas que vienen de parte de Dios, directa a la persona. Entonces Dios va a tratar contigo en el proceso, ¿sí me entiendes? En el proceso tuyo. Pero cuando es el proceso de la otra persona, Dios va a tratar con esa persona. Ya tú no vas a ser parte de ese proceso. Y queremos nosotros saberlo todo. No lo vas a saber todo. Por eso es que Dios dice en libro, creo que es en Génesis 28, ¿eh? Deuteronomio 28. Las cosas ocultas, ¿ves?, le pertenecen a Dios. Pero las reveladas son para nosotros. ¿Para qué? Para hacer la obra de Dios. Y para nuestros hijos, lo que es revelado. Cuando algo no es revelado es porque le pertenece a Dios. Está oculto. Hay personas que reciben una revelación que está oculto al entendimiento de la otra persona. Entonces, por mucho que tú le hables a esa persona, vas a confundirlo. Entonces, no te pertenece a ti. Es para ti la revelación. Entonces, tú tienes que dejar que el Espíritu Santo trate con esa persona hasta que adquiera la capacidad y pueda recibir la palabra. Amén. Gloria a Dios. Hemos terminado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús declaramos proféticamente que va a caer en buena tierra y va a producir, Padre, al 100%, mi Dios, en cada uno de nuestros corazones, porque nosotros necesitamos edificar como conviene. Recuerden, esta no es una edificación humana. El Espíritu Santo tiene que tomar parte. Es Él quien nos edifica. Él edifica nuestras mentes. Él edifica nuestro lenguaje. Él edifica nuestros corazones. Él edifica todo lo que tiene que ver con la iglesia. La iglesia, Jesús pagó un precio, introdujo el pacto en la gracia. ¿Para qué? Para darte el lenguaje que trae el Espíritu Santo para que tú edifiques como conviene. No vas a armar una torre nueva ni vas a buscarte un nombre nuevo para edificar. Ya la edificación está hecha. El nombre está dado, es el nombre de Jesús. En Él dice que torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él corre el justo y será levantado. Tú necesitas ser levantado, corre a Jesús, corre a los brazos de tu Padre. En Él es que está la victoria, en Él está la salvación, en Él está. Sí, gloria a Dios. Corre a los doctores, corre a las cosas que tú humanamente tienes que hacer, pero no te apartes de tu Dios. Él quiere hacer algo nuevo, Él quiere mostrar algo nuevo a través de esa adversidad. El enemigo se ha levantado, pero tu Dios está contigo, y si Él está contigo, ¿quién puede en tu contra? Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor. La bendecimos y la enviamos en el nombre poderoso de Jesús. Y si tú lo crees, ahora sí, recíbela y dile amén, amén, amén. Gracias, Señor. Te bendecimos. Amén.